¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 4. Iniciamos aquí este tiempo para acercarles la actualidad desde otro punto de vista, desde una forma más amena, más divulgativa en este magazine que les va a acompañar hasta las 5:30 de la tarde. En una situación muy crítica, la verdad es que empezamos esta última semana del mes de enero en una situación sanitaria terrible, con los peores datos casi desde que se iniciara la pandemia ya hace un año, en el mes de marzo del año 2020. En este momento, la UCI del hospital tiene el mayor número de ingresos, como decimos, registrado en las 3 horas, con 14. 168 personas han fallecido ya y el número de ingresos sigue creciendo. Vamos a empezar a hablando de la situación que tiene ahora mismo precisamente el hospital, la comarca, porque la Junta de Castilla y León ha decidido prorrogar las restricciones hasta el próximo 9 de febrero. Por lo tanto, seguirán cerrados la hostelería en el interior, los centros comerciales, los centros deportivos, una situación que da la medida de la gravedad que tenemos encima, y vamos a acercarnos a la situación que vive el hospital de la mano del jefe de urgencias, de José Ramón Casal Codesido, que ya está al otro lado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una situación, doctor Casal, casi límite. En esta tercera ola de la pandemia estamos viviendo y llegando a cifras que son récord, casi un día sí y otro también. Y eso es lo triste, porque llevamos casi un año y parece que hemos aprendido poco. Así es, yo creo que no hemos aprendido nada o casi nada, visto pues las cifras, ¿no? Y las pocas las recomendaciones que damos los expertos, tanto sanitarios como no sanitarios, y algún sector de la población no hace caso. Yo creo que tenemos que dejarnos ya de eufemismos, porque siempre estamos hablando de que estamos a punto de colapsar, que ya nos queda poco, que la UCI está a punto de colapsar. Yo creo que esto es una situación ya en toda regla de catástrofe sanitaria, como si tuviéramos prácticamente pues un accidente de avión a diario, y que bueno, que en esa situación dura lo que es la asistencia sanitaria pues unas horas o pocos días, pero aquí es de manera continuada. El fin de semana ha sido el peor de los que vivimos de pandemia. En el servicio de urgencias, casi 1 de cada 4 personas que llegaban era COVID, en algunos momentos incluso 1 de cada 3 pacientes. Eso da la medida de la situación, del avance de esta pandemia. No sé si es por esa cepa que dicen que es mucho más contagiosa. El caso es que los contagios crecen y crecen de forma exponencial. Oíamos hace unos instantes a la consejera pedir incluso que algunas poblaciones se autoconfinaran voluntariamente. El caso de Bembibre, en la comarca del Bierzo, es más contagiosa, y eso hace que los servicios sanitarios obviamente se colapsen y se vean completamente desbordados de personas que sufren esta patología, sobre todo con problemas respiratorios, pero me imagino que no será lo único, ¿no?, con lo que se llega al servicio de urgencias ahora mismo. No, aquí siempre hablamos de la patología COVID y la no COVID. La patología no COVID sigue existiendo, que yo creo que es la otra pandemia. Siempre hablo de 4 pandemias. La segunda es la no COVID, y siguen viniendo al servicio de urgencias. La verdad es que la población en general en esta ocasión se está portando muy bien en ese sentido, porque acude al servicio de urgencias aquel que lo necesita, con lo cual a ver si sacamos alguna lectura de todo esto. Pero es que hay mucha patología de pacientes crónicos descompensada, que siguen teniendo miedo de acudir a su médico de familia, y bueno, pues en gente que en 2-3 días se acaba descompensando y acaba en los servicios de urgencias. Claro, tienen que tener su espacio, su cabida, la persona con cáncer, la persona con cuidados paliativos, y ahí tenemos que estar los sanitarios. Y además tenemos un problema, porque llegamos después de casi un año con el personal sanitario muy cansado, me imagino muy estresado, desbordado, y además con un impacto psicológico, supongo que no se estaba acostumbrado, ¿no? Porque esta situación que usted acaba de definir como catástrofe, lógicamente al personal sanitario le deja un pozo en la cabeza, me imagino que muy difícil de llevar. Así es. Vamos a ver, en la primera ola yo creo que nos pilló a todos de alguna manera pues con esa adrenalina de la incertidumbre de qué pasaría. Logramos superarla, pero éramos conscientes de que si la gente hacía lo que tenía que hacer, seguía las recomendaciones, pues una segunda la podíamos afrontar con bastantes garantías. Hemos afrontado la segunda, volvimos a creer en esos sectores de la población que no cumplen, porque hay que decir que gran parte de la población sí que cumple, pero se nos cae el alma a los pies cuando salimos de una guardia muy cansados, que se nos ve, se ve a la gente llora, el personal sanitario llora. El otro día decía una
una médico de familia en la televisión que es normal que vea a su médico llorar, lloramos. Sobre todo lloramos cuando salimos de trabajar de una guardia dura y vemos en ocasiones cómo están las cafeterías, alguna cafetería, o esas imágenes que vemos por la televisión de fiestas ilegales. Se nos calan a los pies. Yo creo que sales de la guardia llorando por el estrés y llegas a casa y sigues en la misma. Luego, viendo esas incidencias acumuladas tremendas, cuando consideramos que grave es a partir de 250 y vemos que Castilla y León tiene más de 1.300, que Ponferrada tiene 1.100 y pico de incidencia acumulada, que Bembibre, como decía la consejera, excede casi todo lo imaginable. Es decir, la única recomendación que hay es que la gente se quede en sus casas. Europa está recomendando a todas las zonas básicas de salud, poblaciones con una incidencia acumulada por encima de 500, que la gente se autoconfine en casa, por encima de 500. Estamos hablando de incidencias acumuladas por encima de 1.000. Yo no sé si la gente que llega ahora mismo al hospital, ¿qué sabemos de esa cepa británica que se supone que es más contagiosa? No se sabe si más letal, menos letal. ¿Cómo es el perfil del paciente de ahora? ¿Ha cambiado con respecto a las otras 2 olas o se mantiene igual? Vamos a ver, yo no tengo datos para decir qué porcentaje de pacientes llegan con la cepa británica, porque entre otras cosas se necesitan unos análisis específicos, ¿no? Yo sí que creo que está entre nosotros, no sé en qué porcentaje. Los expertos hablan de que es más contagiosa, se duda de si es más letal o no, pero el perfil del paciente que está ingresando a la UCI ahora mismo sí que es un perfil de paciente más joven, con lo cual aviso a navegantes, es decir, que quizás afecte a menos personas o provoque menos gravedad en gente joven, pero el que le toca lo puede pasar muy mal o incluso morirse. Hay que darse cuenta que yo creo que la gente está mareada de cifras, no sé, hasta incluso no atenderá a lo que son a las cifras, pero hay que pensar que con unas 300 personas o 360 personas que se pueden morir al día en España, eso quiere decir que se muere una cada 4 minutos. Y eso quizás es más duro decirlo, ¿no? Una persona que se muere cada 4 minutos en España, algo está pasando, ¿no? Como si explotaran dos aviones en el aire. Y luego no sabemos tampoco las secuelas que va a tener en gente, en teoría, asintomática. Gente que lo puede pasar como un catarro, pero no se sabe, se están viendo muchas fibrosis pulmonares. Y si alguien sabe lo que es una fibrosis pulmonar, en un futuro puede tener que estar conectado a una máquina de respiración pues los últimos años de su vida. No hemos hablado, no lo hemos dicho, pero estamos pagando las consecuencias, me imagino, de la Navidad. No sé si nos hemos relajado también por ese efecto subidón que ha provocado el hecho de que ya nos podamos vacunar, por colectivos, lógicamente. Usted ya hemos visto cómo se ha puesto ya la primera dosis de la vacuna, pero quizá nos hemos relajado pensando que la inmunización ya estaba aquí y que, en fin, que esto ya en verano ya no nos acordamos de ello. Yo creo que eso puede ser un factor, pero otro pienso que es el cansancio general. La gente de estar en sus casas pues se cansa también, ¿no? Entiendo que es duro mantener a los niños en casa, es duro no ir a dar un paseo, es duro, no sé, no relacionarte con los amigos, pero probablemente el factor de la vacuna, de esas promesas que nos han hecho desde los laboratorios, que iban a llegar vacunas, que estamos viendo que no son exactamente así, es decir, las vacunas llegan y cuando nos las proporcionan. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros los sanitarios que nos hemos vacunado, quizás desde la primera a la segunda dosis, estamos teniendo, si cabe, más cuidado en no contagiarnos. Y después lo haremos también, porque es que tú tengas la vacuna no quiere decir que no infectes a otras personas, quiere decir que tu cuerpo va a crear defensas, va a atacar a ese virus, posiblemente en su gran mayoría no pases la enfermedad como tal, pero sí podrá ser contagioso, ¿no? O infectivo, que llamamos, con lo cual mucho cuidado, hasta que no exista ya o no tengamos el virus entre nosotros en la población, hay que seguir con todas las medidas de seguridad. Usted defiende este toque de queda a las 8 de la tarde, forma parte del grupo de expertos que asesora a la Junta de Castilla y León en cuestiones sanitarias, pero ese toque de queda a las 8 de la tarde, ¿usted lo ve bien, lo ve correcto? Yo creo que ahora mismo, fuimos tremendamente críticos en el comité de expertos con algunas de las medidas, pero creo que ahora mismo es lo correcto, incluso habría que ir un poco más allá.
el no cumplir las normas por parte de determinados colectivos de población, eso es lo que nos está llevando a extremar las medidas. Somos conscientes, antes se habla de dos pandemias, de la pandemia del COVID, de la pandemia del no COVID. Creo que otra pandemia es la pandemia económica, pero si no hay salud no vamos a poder tener economía. Esa es mi opinión como humilde experto. Y la cuarta pandemia, desde luego, es el burnout del personal sanitario. Yo creo que ahora mismo todas las medidas que podamos tener y más duras que van a ser, estoy convencido, porque o las acabará imponiendo el gobierno, las comunidades autónomas o incluso Europa. Muy bien, doctor Casal, jefe de urgencias del Hospital El Bierzo, con esa situación tan crítica y esa recomendación de que limitemos al máximo nuestra vida social. Somos seres sociales y por eso nos cuesta tanto pues no reunirnos con la familia en Navidad, por eso nos cuesta tanto no salir, pero la verdad es que la situación del mundo ha cambiado radicalmente y tenemos que adaptarnos a ello e intentar limitar nuestras relaciones y además es que como un gesto de protección, ¿no?, a la gente que queremos, evitar verlos, coincidir, aislarnos todo lo máximo para que bajen las cifras y también el personal de la sanidad pueda tomarse un respiro, descansar y prepararse. No quiero yo imaginar que llegue incluso una cuarta ola, porque, madre mía. Pues de una tercera ola se ha hablado más de una vez en la final de la primera, ¿no?, que habría una tercera ola, ya nos parecía increíble. No me quiero ni imaginar si realmente llegamos a una cuarta ola y posiblemente suceda eso, porque es que cuando estamos bajando, ahora empezaremos a bajar la incidencia acumulada, probablemente en una semana o incluso esta misma semana, no lo sé. Una vez que bajamos parece que está todo hecho, pero no tenemos, da la impresión de que no hemos aprendido nada y que no tenemos un plan B. Hay que tener un plan B para entonces y pensar una cosa, que las 1.000 personas o más de 1.000 personas que han notificado hoy, solamente hoy, Castilla y León, dentro de unos días un porcentaje ingresará en los servicios hospitalarios y otro porcentaje, aunque sea pequeño, acabarán en la UCI. Con lo cual, todavía no sabemos la gente que se ha infectado que acabará en la UCI o incluso hospitalizados y graves. Con lo cual, pues, oye, medidas de precaución todas las que podamos. Muy bien, pues a cuidarse, doctor Casal, seguimos en contacto y muchas gracias por atendernos en estos días de tanto trabajo y de tanto estrés. Muy amable. Gracias. Y con esta situación que estamos viviendo nos queremos preguntar, nos seguimos preguntando aquí en la 8 Bierzo cómo trabajan, cómo se organizan las distintas asociaciones y colectivos que han visto interrumpidos sus quehaceres por la pandemia sanitaria. Saludamos ya al vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Marco, bienvenido. Has estado escuchando atentamente lo que decía el doctor Casal. La verdad es que la situación es muy complicada. Yo no sé cómo en mitad de una pandemia mundial sanitaria está trabajando el colectivo. ¿Qué planes, cómo se planifica un año 2021 tan incierto y tan complicado? Pues creo que como el del año 2020. Hasta julio no pudimos trabajar. El equipo fuimos una burbuja, todos controlados, haciendo PCRs. Cada vez que hacíamos un viaje nos teníamos que recluir en casa durante 10 días, que no ocurriera nada, no acercarnos a nuestros seres queridos, por supuesto respetar todas las normas que desde los centros sanitarios y desde la Junta y desde el Estado recomiendan, que vamos desde aquí también algún llamamiento para que se respeten y que si queremos salir de este horror y llevar todo el trabajo, como decía, desde julio hasta finales de octubre. Bueno, y fue duro. Este año hicimos unas fosas bastante grandes y siempre, como decía, precintados los lugares, muchas familias hablando con ellas a través de los teléfonos, a través de videollamadas, utilizando también muchas nuevas tecnologías, y el trabajo lo sacamos. Cuando en marzo también quedamos confinados, pues teletrabajo como todo el mundo, llevamos lo que pudimos del laboratorio que tenemos en la universidad, trabajando desde nuestras casas, y una vez que pudimos salir, pues llevamos a cabo los proyectos, y creo que 2021 se presenta igual. Tenemos varias intervenciones por todo el Estado español y nos tendremos que adecuar a cada normativa que haya en cada comunidad autónoma. Espero que el trabajo lo podamos desarrollar con tranquilidad dentro de la nueva normalidad que
hemos tenido, pero el trabajo hay que hacerlo. Siempre decimos que es un trabajo que los máximos interesados son personas nonagenarias, que algunas de ellas se han quedado por el camino con esta pandemia, que no han sido atendidas por el Estado desde que llevan reclamando la búsqueda de los suyos. Muchos conocidos, personas mayores, como decía, han fallecido y los restos de sus seres queridos siguen desaparecidos. Creemos que sigue siendo una labor urgente que debe desarrollar y llevar a cabo el Estado, el Gobierno, con toda su maquinaria, y que no dependan del trabajo de voluntarios y voluntarias que se canalizan a través de una asociación. Hablas de varias intervenciones en el conjunto del territorio nacional. Yo no sé si alguna nos pilla cerca, le toca a la comarca del Bierzo, porque ya hace tiempo que la asociación no trabaja aquí en el terreno. Sí, bueno, tenemos un caso ya de hace años que sí que tangencialmente toca al Bierzo, porque son dos vecinos de la zona de Noceda que desaparecieron en Cospedal de Bavia en septiembre de 1936. Hemos estado gestionando todos los permisos. Hasta el año pasado teníamos constancia de esos casos, pero la familia no había dado ese paso. Pues también el desconocimiento y el no tener una puerta gubernamental o de la administración donde llamar, pues te hace dar palos de ciego hasta que das con la asociación, y es cuando hemos empezado a investigar, a hablar con los propietarios del terreno, y como decía, pues esos son dos personas que están en Cospedal de Bavia. Los casos que hay en el Bierzo, pues hasta ahora los hemos abordado, y lo que queda son fosas que son muy complicadas, que en muchos casos han desaparecido, o que nadie, por ejemplo, te lleva a un lugar más o menos exacto. Ya no pedimos como en los primeros años, con que te podían decir un lugar pues más o menos accesible, dentro de unos metros cuadrados. O sea, estamos hablando de extensiones gigantescas, donde la única solución es meter una retroexcavadora y estar días y días haciendo zanjas, y claro, sin saber a ciencia cierta que los restos todavía se conserven. El caso más claro que tenemos es el Alto de Ocero, donde todo el mundo te puede decir que hay muchas fosas, muchos familiares nos señalan lugares, pero son espacios que en 40 años de democracia que nadie ha respetado. Hay algunas familias que han colocado monolitos orientativos y tal, pero si ha habido grandes obras, esos restos, es sabido por todo el mundo que cuando han aparecido ya no solamente víctimas de la guerra civil, sino cualquier vestigio de patrimonio, tapa que nos paralizan la obra. Pues eso ha ocurrido. Si puede ocurrir con algo medieval o ya dentro de la ley de patrimonio, pues ¿qué no ocurre con las víctimas del franquismo que están en un limbo legal? Porque la gente tiene que entender que detrás de una exhumación, o cuando se pone en marcha la exhumación de los restos que hay en el interior de una fosa, hay mucho trabajo previo antes de empezar con los trabajos reales de excavación, de documentación, de localización, de contactos. Muchas veces simplemente las fosas se localizan por gente que recuerda que allí se enterró a gente, ¿no? Pero a veces esa memoria oral se pierde, y efectivamente es muy complicado, ¿no? No sé si es difícil llegar al terreno, pero tenéis constancia de mucha petición que se haya quedado a lo mejor en el limbo precisamente porque no se consigue llegar a la fosa en concreto. Es pues difícil, claro. Un porcentaje muy alto de los casos que nos llegan. Ahora mismo estaremos trabajando sobre 3.000 casos por toda España, pero un porcentaje muy alto llega a un punto ciego que no puedes avanzar, porque no hay un lugar donde... Nosotros siempre le decimos a las familias, digo, donde la asociación puede llevar una máquina, un equipo, nosotros iremos. Pero claro, es muy complicado si no tenemos un espacio donde llevar esa maquinaria y donde mover el equipo. Lo que está, los últimos años, lo que estamos haciendo son muchas fosas, por ejemplo, fosas grandes, en cementerios que han estado localizadas, pero que, bueno, ni siquiera las propias familias aún sabían que estaban en ese espacio, y por suerte algunas, por ejemplo este año, se ha conservado ese espacio. Pero en espacios abiertos pues es muy complicado, como digo, son testimonios ya de segunda o tercera generación. Muchas veces pues alguien del pueblo, vas con gente del pueblo, te dice sí, por aquí, pero claro, el por aquí siempre decimos que es lo que abarque la cacha de la persona mayor que te diga, ¿no? El por aquí pueden ser 1 hectárea, 500 metros cuadrados, o
como ocurrió en los primeros años, que eso sí que es verdad, que se hizo muchísimo trabajo, era aquí y era en este lugar. Y en este lugar tiene que estar ese grupo de personas o esta persona. Sí, porque eso se quedaba grabado, ¿no? Muchas veces en niños y decían, los vi caer aquí y no se equivocaban. Por eso, claro, que es un trabajo contrarreloj primero, porque se están muriendo los interesados. Sí que es verdad que han pasado el testigos, ese no es un dolor que muere con el abuelo, o sea, se transmite al nieto, al bisnieto, al sobrino nieto, porque eso se ha hablado en casa. Entonces, la información que podía tener el hijo o la hija de esa víctima ya no es la misma que nos va a transmitir su nieto o su sobrino, y por lo tanto ocurre igual con los informantes. De hecho, de ahí la importancia de ese hallazgo, ¿no?, en el Espinar, en el cementerio de Segovia, que se ha localizado a una persona por una simple alianza, ¿no? La verdad es que... Eso es Pocas veces ocurre que haya un elemento con tanto poder identificativo como esa alianza. El caso, por ejemplo, que estás diciendo es el de Eugenio Insúa, que hay que recordar que era un hombre civil, que el 20 de julio se reúne con sus compañeros de trabajo, llamados por sus sindicatos, en el centro de Madrid, y quieren parar el golpe de Estado sin saber qué está pasando de los golpistas que vienen desde Valladolid y Segovia. Este hombre, en una refriega, estaban comiendo en la plaza del pueblo, son tiroteados y enterrados en una fosa común. Su familia siempre supo que podía haber estado en esa fosa común, pero también podía haber sido de los que escapó y haber sido abatido en otra zona. Pues sí que es verdad que nos apareció esa alianza, y ya nos certificaba la alianza con la fecha de su boda, que certificaba que Eugenio Insúa podía estar ahí. Y recientemente, esta semana, hemos recibido las pruebas genéticas y por fin, después de 84 años, su hija podrá recibir los restos de esa persona, enterrarlo donde ella decida, que al final es eso, y no que siga arrojado en una fosa común donde decidieron sus asesinos. Una simple alianza, madre mía. La verdad es que hay historias personales en cada fosa que ponen los pelos de punta. Marco, ya para terminar, tenemos una ley de memoria histórica. Yo no sé si la asociación trabaja mejor o vuestra situación no ha cambiado. ¿Sentís apoyo institucional, no solo del Gobierno, también de la Junta de Castilla y León, o seguís sintiéndoos desamparados o haciendo un papel o una labor que le debería corresponder a las instituciones públicas? Más bien es lo segundo, es que nosotros, la asociación no tiene que estar amparada, tienen que estar amparados la gente que se dirige a la asociación. O sea, lo que venimos reclamando es algo tan básico como una oficina donde una persona como Rosa María Insúa puede ir a reclamar que quiere recuperar los restos de su padre y que alguien haga algo, y que no dependa, como decía antes, del tiempo libre de voluntarios y voluntarias. Por suerte la asociación ahora nos autofinanciamos, elegimos nuestros proyectos, y ojalá un día el Estado nos dijera: vosotros ya no podéis intervenir en las fosas porque lo va a hacer el Estado. Pero hasta ahora, en casi 2 años de gobierno del PSOE, ahora con Unidas Podemos, creo que todavía no se ha intervenido una sola fosa común en este país, orquestada por una Secretaría de Estado de Memoria Democrática que existe, y queremos que esa Secretaría y todas sus herramientas se desplacen al lugar que se tienen que desplazar a recuperar esos restos y sobre todo atender a las víctimas, no atender a asociaciones, atender a las víctimas. No hay fecha, ¿no?, para localizar a esos vecinos de Noceda que nos decías. Pues estamos esperando, porque lo queríamos haber hecho en septiembre de este año, pero como decía, tuvimos que pasar todos los proyectos de marzo a encajonarlos en 3 meses, y nos hemos quedado ahí, pero queremos ir a hacerlo, y también depende otra cosa que tendrá que solucionar la Ley de Memoria Histórica o la nueva ley, o la Secretaría de Estado o la Junta. Es un problema con los propietarios de los terrenos, porque no puedes estar esperando meses por la respuesta de un propietario, sea particular o sea el propio Estado. La linde de una carretera, un cementerio municipal, sea lo que sea. O sea, debería ser de facto que esa familia reclame y el Estado o el Gobierno se desplace a abrir esa fosa, que compense al propietario si tiene algún problema, y ya está. Nosotros hasta ahora siempre hemos trabajado con un compromiso de dejar todo al propietario, todo como lo encontramos, incluso mejor, y claro, eso nos lleva meses. Por ejemplo, el caso este de Cospedal de Bavia, creo recordar que pedimos hasta 7 permisos, porque, o sea, lo tenía todo: parque natural, cerca de un río que se seca,
Ahora con la Junta de Castilla y León tenemos que pedir permiso a la Junta, permiso al Ayuntamiento, permiso al propietario, que al final es el último interesado. Si le machacamos el Prado, se lo arreglaremos, pero por favor déjenos entrar. Por eso a mí me gusta siempre destacar todo lo que hay detrás antes de la apertura Claro. de una fosa, que es lo que se lleva siempre la imagen de los informativos y de los programas, pero hay muchísimas horas muertas detrás para intentar conseguir todos los permisos, la localización más exacta posible para llegar a los restos de esa persona, de ese paseado. Marco, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, muchas gracias por venir, mucha suerte y éxito para este año 2021 y que se pueda realizar lo máximo posible a pesar de la situación tan complicada que vivimos. Muchas gracias. Feliz tarde. Y nosotros nos vamos a ir ahora a ocuparnos de un colectivo, el de las extraescolares, esas empresas que se han quedado en el limbo con la llegada de la COVID-19. En Castilla y León siguen sin programarse extraescolares que no solo educan y forman a nuestros hijos, sino también nos permiten conciliar la vida laboral con la vida familiar. Creo que nos escucha ya Víctor Gutiérrez, el presidente, el portavoz de ASAECIL. Bienvenido, Víctor. Hola, muy buenas tardes. Había una promesa de la Junta de Castilla y León de retomar, de estudiar, de valorar qué podría pasar con la llegada del año 2021, después de que en septiembre, con el inicio del curso académico, no se pusieran en marcha esas extraescolares, pero lo cierto es que ha arrancado un nuevo año, no hay extraescolares y la verdad es que la situación sanitaria no invita al optimismo. Pues sí, la verdad que estamos en una situación bastante crítica el sector de las extraescolares, un sector que lleva cerrado desde, no olvidemos, marzo de 2020, llevamos 10 meses, va a empezar el 11º mes y haremos un año en esta situación. La Junta se comprometió no solo a replanteárselo, sino además después de Reyes a comunicarse con nosotros para realizar esta vuelta a las extraescolares. De hecho, se han demostrado en el resto de España, porque es la única comunidad autónoma que las mantiene prohibidas, que son seguras y que de hecho están beneficiando respecto al número de contagios en los centros educativos, puesto que los niños, una vez que acaban su jornada escolar formal, pues no se ven obligados a ser recogidos todos al mismo tiempo, a ser recogidos muchas veces por los mayores, por los abuelos y abuelas que ayudan a conciliar a los padres y por lo tanto están siendo un método de bajar los contagios y aquí en Castilla y León no se ha decidido tomar esta decisión. Teniendo en cuenta además que los niños también se juntan en el recreo, muchas veces en los comedores, en el transporte público, es decir, que es imposible casi hacer departamentos estancos en un colegio entre cursos y además es que hay extraescolares que se programan al margen de los centros educativos que sí se están realizando. Sí, bueno, nosotros nos alegramos por los compañeros y compañeras que están pudiendo realizar esas actividades, ya sea en ayuntamientos o en otros entornos privados que se pueden realizar. Pero bueno, sí que es cierto que además, de hecho, nosotros nuestro compromiso con la Junta manteníamos los mismos grupos burbuja que la Junta no solo mantienen ellos en su vida diaria en los centros educativos, tanto en infantil como en primero de primaria, sino que además venía a propuesta nuestra, es decir, aun contraviniendo lo que sería la parte económica de estos cursos para nosotros por la grandísima reducción de estudiantes en la actividad, preferíamos perder dinero por ahí trabajando que perder dinero como estamos perdiendo sin trabajar, porque no solo perjudica a cortoplacistamente lo que es la parte económica del banco, sino además crea un desarraigo de los estudiantes de una actividad del centro educativo que hasta ahora ha mejorado muchísimo o ha ayudado a mejorar muchísimo su nivel académico ya de por sí alto en Castilla y León y que les va a permitir tener menos competencias y menos habilidades con las que enfrentarse curricularmente a compañeros de cualquier otra autonomía en el resto de España, por lo cual no van a acceder ni a las mismas universidades, ni a las mismas becas, ni a la misma formación, ni al mismo futuro laboral. Víctor, ¿y qué impacto económico está teniendo esta no celebración de actividades extraescolares? Pues si veníamos facturando unos 13 millones de euros al año entre las 250 empresas y autónomos de extraescolares que puede haber en Castilla y León, pues y ahora mismo se ha reducido en más de un 90%, algunas actividades muy poquititas, decimos un 10, pero no llegamos realmente, se están manteniendo de forma online en algunos centros educativos, pero con números muy reducidos. Ejemplos de cualquier colegio en Ponferrada, por ejemplo, que a lo mejor el año pasado tenía 150 alumnos en una actividad extraescolar más típica como el inglés, pues este año online pueden tener 20, 25, 30.
Es decir, es ínfimo el número de estudiantes que están reclamando esto y en muy poquitos centros, porque la mayoría, de hecho, no tienen acceso a esa enseñanza online y, sobre todo, en zonas más rurales, no es solo la pérdida de estos estudiantes, sino que además nuestros trabajadores se han quedado en paro y en la calle porque no podemos realizar esta actividad con ellos. De momento, en el segundo trimestre entiendo que no. No sé si la Junta lo que dice es que se va a ir estudiando la situación, me imagino que según avance la situación sanitaria, o ya no merece la pena para un último trimestre ponerlas en marcha. El año está perdido. El año está perdido desde que llegamos antes de Navidades sin extraescolares. Es decir, la solución había sido pues, en Aragón, que fue la otra comunidad autónoma que las prohibió durante parte del primer trimestre. Se vio que a finales de noviembre y principios de diciembre comenzaron a realizarlas y la caída fue de más de un 85% en la matriculación de los estudiantes. El año está perdido. Es decir, independientemente que ahora las quisiéramos abrir, el año está perdido. Es imposible mantener números económicamente viables para esta actividad, pero es cierto que para las empresas y para los autónomos que nos dedicamos a esto, ya no solo es un compromiso económico por nuestra parte, es un compromiso social. Lo que tenemos que hacer es intentar ayudar a que los números de esta pandemia bajen con la actitud, y esa actitud, por ejemplo, pues es tener a los estudiantes en espacios amplios, ventilados, con todas las garantías de seguridad sanitarias y no saturados, como puede ser en una clase donde haya 28 chavales, y de esta manera, además, permitir que esas familias, aunque sean pocas las que se llegan a apuntar, pues puedan conciliar y tener una vida un poquitito menos complicada de lo que todo esto nos está trayendo a todos, ¿verdad? 9.000 puestos de trabajo, esa facturación de 13 millones de euros, da la medida de la importancia que tiene este sector, que ahora mismo me imagino que se encuentra en el limbo jurídico. Yo no sé si se han habilitado algún tipo de ayudas para la supervivencia de estas empresas que un año sin actividad me imagino que tienen muy complicado sobrevivir, porque un año sin ingresos, sin facturación, no hay empresa que lo resista. No sé si la Junta de Castilla y León les está ayudando a través de la Consejería de Educación de alguna manera, Víctor, o qué es lo que reclama el colectivo. Ahora mismo no tenemos ninguna ayuda directa o indirecta, salvo la suspensión de actividad, que evidentemente los que han podido lo han hecho y los que no han podido no. La mayoría de estas empresas también pertenecen, están en ACLACEM, que es la Asociación de Academias de Castilla y León. Hasta ahora era un poquito lo que estaba haciendo sobrevivir a varios profesores, a los autónomos y personas de empresa que las dirigen, pero ahora nos hemos encontrado también con una limitación de actividad no esencial a las 8 de la tarde y, curiosamente, igual que somos la única comunidad autónoma de España que la educación no formal, como las extraescolares, no se permite, somos una de las 3 únicas comunidades autónomas de España que no consideran a la educación no reglada como actividad esencial. Entonces, pues ahora mismo la situación es bastante desesperada para nuestros asociados y va a ser muy complejo salir de esto. Yo el otro día, por darle un poco de humor a la vida, le comentaba a la Consejería de Economía e Industria si realmente es que ellos van a montar una macroempresa a los consejeros, porque si no, además es que el año que viene no va a haber ni quien dé servicio a estos estudiantes. La desaparición es drástica y, de hecho, muchas empresas que venían de fuera y también generaban trabajo en Castilla y León han cerrado sus oficinas aquí, con lo que es la pérdida del alquiler. Los 9.000 puestos de trabajo están totalmente perdidos. Es un desastre económico para una comunidad autónoma de por sí que ya sufre económicamente el hecho de cómo está preparada y estructurada y que no nos ha hecho ser punteros económicamente nunca en España. Pues Víctor Gutiérrez, portavoz de ASAECIL, hablábamos de la pandemia sanitaria, pero que también lo es económica y el colectivo de las extraescolares lo está sufriendo y mucho. Queríamos hacernos eco de esa situación tan dramática que viven también todas las empresas que se dedican a la formación, a la educación y al cuidado de nuestros hijos cuando finaliza el periodo lectivo. No olvidemos que las extraescolares nos ayudan a las familias también a poder conciliar la vida laboral y personal. Muchísimas gracias, Víctor, muchísima suerte y ojalá esto se solucione cuanto antes. Muchísimas gracias a todos. Solo lo único, animar a que todas las familias, colegios, centros educativos y demás, de cara al curso que viene, si puede volver esa normalidad o esa cotidianidad con la que solíamos vivir, se animen a ayudar a un sector que está herido de muerte y que genera muchísimo trabajo en zonas rurales o en zonas no tan capitalinas como puede ser Madrid o Barcelona y que para Castilla y León es imprescindible.
Así lo harán, me imagino. Muchas gracias, Víctor, muy amable. Muchas gracias a todos. Y nosotros a las 4:35 de la tarde vamos a hacer un alto en el camino, descansamos unos minutitos y aquí seguimos. Tenemos mucho que contarles todavía, nos vamos a ir en directo además a Cubillos, la última localidad donde este fin de semana se ha realizado un cribado masivo de la población. Así que vamos con todos los datos en unos minutos, no se vayan hasta ahora. Aquí seguimos, pasan ya unos minutitos de las 4:30 de la tarde, continuamos acercándonos a la actualidad, a lo que ocurre en la comarca del Bierzo, una comarca completamente paralizada por la COVID, aunque hay asociaciones que siguen trabajando e intentando que la vida de sus pueblos no se apague. Es el caso de la Asociación La Madalena, su presidente es Gerardo Fernández. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias. Estamos ubicados en Bárcena del Bierzo. Sí. Usted es de Bárcena del Bierzo y están de enhorabuena porque recuperan lo que era la casa de la maestra, ¿no? Efectivamente, la recuperamos para el pueblo y también para la asociación, que es la que en el futuro esperemos poder hacer uso de ella para realizar actividades y cosas positivas para el conjunto de los vecinos de la localidad. ¿Y qué planes tiene ya Bueno, pensados? pues ¿Cómo se presenta este año tan incierto? Que ya nos gustaría tenerlos ya rodando. Lo que pasa que, claro, entre por un lado la crisis del COVID y por otro lado que las obras todavía no están finalizadas del todo, tenemos pequeños remates que esperamos que, bueno, en breves fechas se efectúen y entonces podremos disponer de una ansiada, más que casa, de un local. La asociación nunca ha dispuesto en esa localidad de un local propio donde poder llevar a cabo sus actividades y entonces ahora por fin, y después de mucho tiempo de estar pues llamando a las puertas municipales para que, bueno, se nos cediera un local donde poder llevar a cabo nuestra actividad, pues por fin ha visto la luz pues una obra que a nosotros nos va a beneficiar, nos va a ayudar muchísimo para llevar a cabo pues diversas actividades, sobre todo culturales. También alguna lúdica, pero culturales sobre todo, es nuestro futuro inmediato. Bueno, una asociación necesita un espacio, ¿no?, para trabajar, para reunirse, para charlar. Efectivamente, y bueno, y compartir, incluso organizar eventos, no solo para el pueblo, sino incluso a lo mejor para barrios colindantes y otras cosas que disponiendo del local pues lo iremos adaptando pues a esas necesidades que, como decía antes, eminentemente primero culturales y después también lúdicas y bueno, en definitiva el uso común de los vecinos. Ese centro, digamos, lo visitaba el otro día el alcalde de la ciudad acompañado de varios concejales en esa entrega, ¿no? En ese acto de entrega para que la asociación pueda disfrutar de esa antigua casa de la maestra, ¿no? Sí, efectivamente. Es una casa, es una casa, haciendo una breve historia, que en su día, cuando se hizo la construcción del pueblo, se diseñó como una manzana con un grupo escolar donde había dos escuelas para niños, una para niños, otra para niños, que es lo que en aquellos momentos obligaba la ley a hacer, y también hicieron, lógicamente, una casa para el maestro y otra para la maestra. Esta era la casa destinada a la maestra, que llevaba 35 años cerrada, es decir, bueno, estaba abandonada totalmente, deterioradas las paredes, muchas humedades, un patio, bueno, que parecía una selva, y nosotros, pues bueno, desde hace ya bastantes años llevábamos luchando porque esa casa se reformara un poco y, bueno, pudiera ser un lugar idóneo para nosotros realizar las actividades. Bueno, pues en la última corporación municipal, tenemos que decirlo, estamos tremendamente agradecidos porque se han volcado, han escuchado nuestra llamada, se han dado de cuenta, entre otras cosas porque nosotros también hemos hecho unas actividades importantes, las cuales, bueno, pues de alguna manera se ha demostrado que hay ganas de trabajar, de hacer cosas, colaboración vecinal, y han por fin decidido pues reparar esa casa, y tanto el agradecimiento a la alcaldía como a la Concejalía de Medio Rural, que también se ha volcado con nosotros, y afortunadamente pues la semana pasada
veíamos un sueño, para nosotros un sueño hecho realidad. Ahí lo vemos en imágenes, ese sueño hecho realidad. Eso es. ¿Cómo se llamaba aquella maestra, la última que estuvo en el pueblo? ¿Se acuerda? La última del todo, bueno, la que yo conocí cuando llegué ahí, que cuando era niño, y que estuvo, la que más años estuvo fue doña Soledad Ordaz. Doña Soledad Ordaz fue la única que vivió en la casa, no, o sea, su familia y ella. Después las que vinieron, profesores y profesoras, ya no usaron la casa desde hace ya, estamos hablando de 30 o 40 años. Ya no usaron la casa, vivían en Ponferrada o en otros sitios, pero ya no hacían uso de la casa. Y se fue deteriorando y de manera que, bueno, ahora se ha conseguido la rehabilitación y al fin vamos a poder disponer pues, de un local, de una casa con un excelente patio que, bueno, pues nos va a permitir en el futuro desarrollar y demostrar también que en Bárcena se pueden hacer cosas importantes. ¿Qué reivindicaciones tienen? ¿Aprovechó la visita de la corporación para seguir reivindicando mejoras? Sí, bueno, nosotros ya llevamos petando en las puertas del ayuntamiento mucho tiempo y el otro día volvimos a insistir, ya no solamente en lo que habíamos dicho, sino cosas nuevas. A ver, nosotros no nos ceñimos solamente a lo que es tener, por ejemplo, ese patio que se está viendo necesita una reparación de paredes, porque si no se nos caerían al suelo porque se está desprendiendo la masa de hormigón que tiene en ellas y bueno, necesita una reparación urgente que tenemos el compromiso de que se va a hacer y bueno, una vez subsanado ya todas esas pequeñas obras menores que quedan, pues nos quedaría ya empezar pues a hacer ya, si nos lo permite la situación, porque esa es otra, hacer cosas ya importantes. ¿Cuántos socios tiene la asociación? Bueno, pues rondamos el centenar ahora mismo. Bueno, está muy Para bien. un pueblecito pequeño, sí, sí. Estamos muy contentos. Cuando nosotros cogimos la asociación, pues bueno, pues contaba con una treintena escasamente de socios y bueno, se ha duplicado con creces los socios que tenemos ahora mismo y entendemos que es gracias, pues bueno, al trabajo y que los vecinos ven que pues hay ganas de hacer cosas y también tenemos que estar muy agradecidos a ellos porque nos ayudan muchísimo. Colaboran y todo eso. Estamos hablando de una localidad que está muy cerquita a la ciudad, la verdad, hay apenas unos minutos y que siempre se ha sentido o ha tenido esa sensación de abandono y de descuido. Sí, efectivamente. A ver, Bárcena nace en el año 1958. Fue, digamos, diseñada por el Instituto Nacional de Colonización, antiguamente organismo que ya desapareció, y se hizo por una necesidad casi obligatoria de tener que dar cobijo a la población de dos pueblos que quedaban inundados por el pantano de Bárcena. Y entonces, como bueno, en aquellos momentos el Instituto Nacional de Colonización entendía que unos 60 vecinos de Bárcena y unos 50 de Posada había que recolocarlos en un sitio, pues dice, bueno, pues si hay 110 viviendas, son necesarias 110 viviendas, hay que hacer un pueblo como mínimo de esas proporciones. Y claro, llegaron a Bárcena y a la zona donde ahora está Bárcena y estuvieron haciendo un estudio geográfico de lo que es la comarca del Bierzo para ver dónde podían instalar pueblos y lo que hicieron, bueno, pues fue fijándose siempre en las zonas donde iba a haber regadío, pues, por decirlo de alguna manera, dominadas por los canales. En esas zonas querían implantar lo que era el progreso agrícola de la época, de los años 50 y 60. Entonces, bueno, pues se fijaron en esa zona por la proximidad que tenía a los otros dos pueblos que se inundaban y, bueno, pues accedieron a hacerlo ahí y lo que se encontraron es con una limitación también de superficie, que no se podía hacer un pueblo tan grande allí y lo que hicieron entonces fue seguir haciendo estudios más abajo, llegaron a Fuentes Nuevas, encontraron ahí también un terreno vecinal importante y ahí fijaron un nuevo, no una nueva localidad porque Fuentes Nuevas ya existía, pero sí hicieron un poblado, como una ampliación de lo que ya había. Y no suficientemente satisfechos con que eso le podía dar la solución definitiva a todo lo que necesitaban para cobijar a los vecinos que tenían que trasladar a los otros dos pueblos, estoy hablando del año 1956, 55-56. Que es cuando se estaba construyendo la presa del pantano de Bárcena. Entonces, en esos momentos, pues no se sabía el futuro todavía de esa gente, ni dónde iban a ir, ni dónde ellos desearían ir. Entonces decidieron, para dar garantías digamos, de casa, de ubicación, para que se asentaran, decidieron hacer tres pueblos, dos nuevos, Bárcena y Posada del Bierzo, y el poblado de Fuentes Nuevas.
Y a partir de ahí nace Bárcena del Bierzo con bueno, pues un poco con el proyecto que tenía de poblador de colonización de aquella, y contestando ya a la pregunta, que me he ido un poco por las ramas. Bueno, a mí me parece una de las partes sí, de la historia del Bierzo más fascinantes, la que nos acaba de contar, la creación de estos 3 núcleos a raíz de la desaparición de las localidades de la inundación del pantano. Me parece que es una parte de la historia del Bierzo más... Sí, que mucha gente no conoce. Que no conoce, y además habla mucho pues, de la historia de la gente que se tuvo que cambiar de pueblo y que ahí abajo, que crea raíces nuevo. Que debajo de las aguas hay dos pueblos inundados. Hay mucha gente que lo sabe, pero muchísima que... Eso pasó en el año 1958-59, y desde entonces para acá pues ya han pasado muchos años, hay generaciones que han nacido después, y eso pues eso ocurrió, es una parte de la historia del Bierzo, y concretamente en la historia de nuestro pueblo pues es toda su historia. Son 62 años que van ahora mismo y que bueno, pues están ahí y tiene parte. Yo tuve la suerte o la desgracia de haber vivido aquellos momentos iniciales, vine para ahí con 7 años y entonces me ha quedado grabado aquellos momentos de la infancia. ¿Y de dónde venía? ¿De uno de los pueblos anegados? De Bárcena del Río, sí, de Bárcena del Río. Recuerdo perfectamente mi casa donde vivía, donde nací, donde corría, todo. Esa casa que ahora está inundada. Está inundada, sí. Está inundada. Esa y todas, sí. Entonces, bueno, pues hay un éxodo, hubo que salir, y de aquella no había lo que hay hoy, que podías hablar, dialogar, negociar, mover. Aquello había que hacer lo que la disciplina militar dijera. Lo que decía Franco, ¿no? Sí, bueno, Franco o los el régimen. El régimen. Y usted, Gerardo, no solo es presidente de la Asociación La Madalena, algo que puede hacer porque ya está jubilado, está trabajando, me ha dicho a mí un pajarito, en un libro, en un documento, ¿no?, que reúne la historia de Endesa. Usted es jubilado de Endesa. Sí, sí. Escribimos la última parte de la historia ahora en la actualidad, pero la verdad es que da para mucho, ¿no?, la historia de Endesa. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? La verdad que sí, bueno, más que la historia de Endesa, creo que, a ver, yo estoy ahora mismo laborando, llevo ya un par de años porque se necesita muchos datos, y yo quiero hacer algo bonito, algo que quede en cada domicilio de los vecinos del pueblo, pues que quede un documento para la historia. Entonces, bueno, pues recabar la documentación necesaria para elaborar un libro con ese planteamiento, pues te implica que tienes que petar en muchas puertas, que tienes que buscar mucha información, y aparte de eso, pues me he metido en una aventura, por decirlo de alguna manera, que es que en el libro le voy a dedicar una hoja a cada vecino. Cada vecino del pueblo va a hacer su testimonio. Ya lo ha hecho, ya está, eso ya está hecho. Está hecho su testimonio, sí. Ya el 90% de los vecinos tienen hecho su testimonio, de manera que cada uno dice pues, de dónde procedía, en qué fecha llegó, qué hijos traía, y después las anécdotas que le han ido pasando en el pueblo en la vida que lleva ahí. Entonces, bueno, pues eso requiere muchos momentos de trabajo, de reunión, de estar con la gente, sentarse, hablar, dialogar, y bueno, y al final sacar el resumen individual y particular de cada uno. Y luego, como va a ser una hoja en el libro para cada vecino, también se le da la oportunidad a que cada vecino ponga pues 3 o 4 fotos familiares, las que él quiera, elegidas. Eso, pues claro, implica que empezamos de broma, y bueno, pues a la actualidad hay más de 1500 fotos. Eso es imposible de meter en un libro. Bueno, se podría hacer un libro, pero sería un testamento de más que la Biblia. Para llevarlo con carro, casi. Claro, ¿no? Entonces, lo que sí hicimos en el año de la inauguración o de la conmemoración del 60 aniversario, que fue en 2018, hicimos una exposición fotográfica para que todo el mundo viera lo de todos. Llenamos lo que es la Casa del Pueblo a rebosar de fotos, más de 750 fotos, porque no cogían más, y eso, pues claro, llamó la atención de las autoridades. Yo recuerdo que el actual alcalde estuvo allí cuando, bueno, pues era un concejal, estuvo allí viéndolo, y eso pues les impresionó, y a él y a más personas, y entonces, bueno, pues a esta gente que trabaja, pues hay que ayudarle, y yo creo que eso es un poco el fruto que estamos recogiendo, pues viene de esos momentos, ¿no? Y bueno, pues Bárcena sigue siendo un pueblo singular, nació con unas condiciones en las cuales, pues bueno, estábamos sometidos a la disciplina que ponía y marcaba el organismo, y después estuvo hasta el año 1984
dependiendo de lo que era el otro organismo, que era el IRIDA. El IRIDA era un Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, que fue el que de alguna manera absorbió las competencias que tenía el de colonización. Colonización desaparece, y al desaparecer el Instituto Nacional de Colonización nace esto nuevo, que fue el que tomó, pues, digamos, todas las riendas de todo lo que él tenía. Y en el momento que ya no tiene sentido mantener la tutela en los pueblos estos que habían hecho, tanto Posada como Fuentes Nuevas, Bárcena y 300 más que hizo colonización en España, sobre todo en Extremadura y Andalucía, pues en ese momento le hacen la cesión al Ayuntamiento de Ponferrada. Y el momento que pasa a depender del Ayuntamiento de Ponferrada, como bueno, venía de lo que era un organismo, estaba relativamente bastante bien, era un pueblo moderno, pues 40 años, bueno, pues estuvo así muchos años, y llevamos muchísimos años sin que, bueno, ninguna autoridad se haya, digamos, o ninguna institución más que una autoridad, se haya fijado detenidamente en Bárcena para hacer allí grandes cosas. Y bueno, pues ahí estamos tratando de luchar. No tenemos junta vecinal, con lo cual, bueno, pues la asociación de vecinos es un poco la que tiene que mover y encabezar todo este tipo de cosas, porque no tenemos ningún tipo de asociación que pueda, digamos, apoyar y decir estas cosas. Hay el apoyo vecinal, estamos tratando, sabemos de las dificultades, pero estamos tratando de volver a recuperar la junta vecinal. Hemos hecho instancia, hemos recogido firmas, han firmado todos los vecinos del pueblo, están en el Ayuntamiento de Ponferrada desde hace un año. No sabemos cuál va a ser la respuesta, aunque sabemos de las dificultades, pero bueno, si pudiéramos volver a conseguir que se implantara de nuevo, reunimos los requisitos, o sea, los requisitos que marca la ley los tenemos todos, por eso no pedimos algo que sea imposible, sino algo que sabemos que por ley se nos puede volver a conceder. Y entonces, hombre, desde la Junta Vecinal pues ya tendríamos otros medios para poder, pues de cara a la Diputación Provincial y demás, hacer reivindicaciones como cualquier pueblo. La verdad es que estaría horas y horas escuchándole, sí, porque bueno, yo sí. insisto que esa parte de los pueblos que se quedaron anegados debajo de las aguas del pantano me parece fascinante. Es una historia que el Bierzo debería poner mucho más en valor, y sobre todo por aquellas personas que, como usted, de repente se vieron despojados de su pueblo y les dijeron a empezar de cero aquí. Sí, sí, bueno, salimos de allí y de hecho, pues bueno, en la actualidad pues seguimos sufriendo consecuencias de eso, porque bueno, se implantó una gran industria, que fuera la Empresa Nacional de Electricidad, con la cual, pues bueno, nosotros hemos tenido siempre buenas relaciones, pero que ahora, bueno, pues Endesa ya no es lo que era, pues es lo que todo el mundo sabemos, desgraciadamente, y se nos va y nos deja la ceniza ahí, que es el mayor problema que tenemos como pueblo ahora mismo, que bueno, pues cuando hay aire y sopla del este hacia el pueblo, pues nos pone los tejados y las casas y las calles llenas de polvo de ceniza. Entonces eso pues, trataremos de que, bueno, que nos lo corrijan antes de que se vayan del todo. Gerardo, ¿y este libro cuándo verá la luz? ¿Cuándo podemos volver a reunirnos para hablar de...? Pues en el momento que ustedes quieran, yo estoy a su disposición para... Bueno, hay muchas cosas de las que hablar y sobre todo reivindicar también, pero bueno, también hay una historia que está ahí y que no la podemos obviar, y que, bueno, recordarla o darla a conocer para aquellas personas que no la conozcan, o incluso para las que las conocen o creen conocerlas muy bien, pues siempre hay cosas nuevas que, bueno, yo para meter, digamos, datos en el libro, pues me he documentado fehacientemente, tanto por digamos, la propia empresa a través de su archivo histórico de la fundación, y bueno, me han facilitado una documentación con la cual pues he obtenido unos datos que ni yo mismo conocía. Y ahora pues bueno, lo irá todo en el libro, pero si podemos adelantar breves cosillas pues se irán diciendo, ¿no? Pues ha sido un placer, enhorabuena por ese habitáculo, ese espacio que acaban de recibir para la asociación, esa casa de la maestra. Había apuntado yo por aquí el nombre para ponerla en valor también, doña Soledad Ordaz, la última maestra que vivió en la casa la última habilitada que vivió, para tal. Y la primera que tuvo el pueblo, porque recuerdo perfectamente, porque me tocó vivirlo, no había maestro. No, o sea, no sé si es que estaba el concurso para cubrir la plaza o que el que habían designado ya no pudo, digamos, trasladarse de inmediato, que vino de Orense, pero vino ya, nosotros llegamos ahí en el último trimestre del 58, y en el 59, en el año 59, en la primavera llegó el maestro.
pues salimos a recibirlo y demás. Entonces doña Soledad Ordaz fue la primera maestra que hubo y la última que vivió, la única y última que vivió en la casa, su familia, hasta que dejó de ejercer. Pues esta también es su casa y la de todos los vecinos de Bárcena del Bierzo. Gracias, Gerardo, por acompañarnos. Que disfruten con salud el espacio, que puedan hacer muchas cosas en él a pesar de la situación tan complicada que estamos viviendo. Feliz tarde. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y aquí me tenéis dispuesto para todo aquello que bueno, pues se pueda reivindicar, no solamente ya en favor de los vecinos de Bárcena, que son los que represento, sino como asociación también, pues bueno, a través de las federaciones y otras cosas para el Bierzo en su conjunto. Y una cosa que quiero decir para el remate, porque me tiene muy inquietado, evitar por encima de todo el derribo de esas obras de ingeniería impresionantes y también hechas y esbeltas que son de la central térmica, que son las chimeneas y las torres de refrigeración. Cualquier zona, cualquier pueblo, cualquier comarca de España y de cualquier sitio del mundo estaría luchando porque un patrimonio que está hecho, que cuesta incalculable los millones de euros que costaría hacer eso hoy, tenerlo ahí y ahora meterle dinamita, como hace un mes se hicieron con la torre, con las chimeneas de Anjares, es que eso es, bueno, no es que sea una tristeza, es que eso es algo que tenemos que evitar. Yo creo que todavía estamos a tiempo, si alguien toma conciencia, yo creo que a través ya del Gobierno Central de España deberían de tomar medidas y ver qué posible. Yo sé que eso tiene un coste de mantenimiento, el dejarlo ahí, pero también se puede hacer un proyecto de futuro, incluso turístico para el Bierzo, con un paquete de monumentos, como tenemos en el Bierzo, un montón de ellos, y bueno, pues hacer un programa de visitas para ver eso hoy, a cualquiera que yo iba a trabajar allí más de 30 años y cada día que entraba me impresionaba mirar para arriba y ver 290 metros de chimeneas, ver esas torres de refrigeración que cuando te metías dentro para hacer cualquier reparación o cualquier cosa, es una cosa, salvando las distancias, parecido a un anfiteatro romano. Pues vamos a hablar en unos minutos con el alcalde de Cubillos, no sé qué le parecerá esa propuesta. Que algún día os dejaran meter las cámaras dentro y vierais eso, lo que hay. Y eso le van a meter dinamita, lo van a tirar. Y hombre, pero no habrá cosas, no habrá manera de que alguien diga, alto, no hombre, ¿cómo vas a derribar eso? Si eso está hecho, no cuesta un pequeño mantenimiento, porque si haces un plan de luego de explotación, puedes recuperar recursos para que eso siga vivo y que el Bierzo no pierda algo que está construido. Estamos viendo castillos de hace 1000 o 2000 años, cuando pasa nada, que hay muchísima gente hoy que entra allí, yo lo vi en las visitas de los centros escolares, cuando llegaban los niños allí, flipaban todo eso. Y eso sí que me gustaría que, bueno, que las fuerzas Pues políticas... ahora se lo vamos a preguntar al alcalde, no sé qué opinaría sobre esa versión, que no se derriben las torres de la central térmica las chimeneas, claro. de Compostilla. Gracias, Gerardo, y nosotros, antes de irnos a Cubillos, vamos a cumplir con nuestra cita de todos los lunes, con esa sesión de CrossFit, con CrossFit Ponferrada, que nos da los mejores consejos para que nos ejercitamos y además lo hagamos de una forma saludable y sin hacernos ni provocarnos ninguna lesión. Un lunes más, bienvenidos a nuestra sección favorita con CrossFit Ponferrada. Vamos a haceros un entrenamiento para que podáis en casa replicarlo. Solo vais a necesitar vuestro cuerpo, unas mancuernitas pequeñas, o si no tenéis mancuernas podéis utilizar una botella de leche o algún objeto un poquito pesado y muchas ganas de entrenar. Primera parte, vamos a hacer 4 rondas de 3 ejercicios. Primer ejercicio, nos sentamos en el suelo, colocáis las piernas de esta forma, 90 grados, y quiero que subáis la cadera adelante, extiendo, culete abajo, cambio de sitio las piernas y extiendo adelante otra vez. Repetiríamos esto 20 veces, adelante y abajo. Segundo ejercicio de esta parte inicial, haríamos de rodillas, brazos adelante, extendemos bien con la espaldita recta atrás, aguantamos un poquito atrás y venimos adelante, relajamos la cadera y aguantamos ahí abajo. Y iríamos de atrás adelante, repitiendo esta secuencia 10 veces. Tercer ejercicio, haríamos calf squat. Echamos la cadera atrás, con la espaldita recta, después bajamos a hacer una sentadilla, subimos la cadera atrás y volvemos adelante. Esto también lo repetiríamos 10 veces, ¿vale? Y este bloque, como os dije al principio, 4 rondas completas. En la segunda parte vamos a hacer un calentamiento un poquito más específico. Cogemos uno de nuestros objetos y tendríamos que hacer desde el suelo, lo cargamos al hombro,
y extendemos arriba. Cambiaríamos de brazo, me meto debajo y extiendo arriba, 8 repeticiones, 4 con cada brazo, y nos iríamos directos al suelo a hacer una plancha, apoyo codos, pies, meto la cadera adelante y aguanto 30 segunditos. Durante 5 minutos repito esta secuencia y la tengo que hacer dentro de 1 minuto. 8 repeticiones, 30 segundos, descanso lo que me sobra del minuto y repetiríamos 5 rondas, 5 minutos en total. Y en la parte principal, aquí es donde viene el momento de sudar, de entregarnos al máximo, vamos a hacer 4 ejercicios. Realmente son 3 porque hay uno que se repite. Y tendríamos 90 segundos de descanso al final del bloque, ¿vale? Y repetiríamos 4 veces cada uno. Hay que ir a tope porque tenemos muchísimo descanso antes de volver a empezar, ¿vale? Primer ejercicio sería jumping jacks. Haríamos 100 jumping jacks. Quien tenga en su casa comba y quiera saltar a la comba, puede hacer 100 saltos de comba. Y quien sea capaz de hacer saltos dobles, que haga 50 saltos dobles. Segundo ejercicio, cogemos nuestros 2 objetos, nos pondríamos en el hombro y con un poquito de empuje de nuestra cadera haríamos 15 repeticiones de este ejercicio que se llama push press. Es muy importante que extendáis bien los codos arriba y que llevéis el brazo pegadito a la oreja. Tercer ejercicio de esta secuencia, mantenemos nuestro material, haríamos 11 sentadillas, todo lo rápido que podáis. Posamos las mancuernas o las botellitas de agua o de leche y nos iríamos a repetir los 100 jumping jacks para terminar la ronda, todo lo rápido que podáis. Quien tenga comba ya sabe, 100 saltos de comba o 50 saltos dobles. Descansamos 90 segunditos y volveríamos a empezar así 4 bloques completos. Muchas gracias. Gracias, Alex, por mantenernos en forma en esta sección de CrossFit Ponferrada todos los lunes aquí en la 8 Bierzo. Y nosotros, lo prometido es deuda, nos vamos a ir a Cubillos, escenario del último cribado masivo realizado por la Junta de Castilla y León en la comarca del Bierzo. Allí está ya nuestra compañera Alba López con el alcalde, ese cribado en el que la participación fue muy elevada, casi 800 personas, aunque detectó, pocos asintomáticos. Así es, Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En concreto, 736 personas son las que acudieron a realizarse ese test de antígenos que, como bien dices, solo arrojó resultados positivos de 4 personas. Por lo tanto, dentro de lo que cabe, Antonio Cuellas, alcalde de Cubillos del Sil, la noticia es positiva, ¿no? Sí, claro, es muy positiva la noticia. Con los números que barajábamos en las últimas jornadas, pues parecía que iba a haber más y eso nos puede dejar, si cabe, un poco más tranquilos, pero no podemos bajar la guardia. Esos 4 positivos que son asintomáticos y que ya están en su respectiva cuarentena desde el mismo momento en el que se les comunicó el positivo, ¿verdad? Bueno, sí, en la misma jornada del sábado a la gente que da positivo pues ya se ponían en contacto con ellos desde el área de salud del Bierzo, y la gente que no era positivo, pues a lo largo del sábado y del domingo pues les han ido llegando mensajes en los que se les decía que no eran positivos. Como decíamos, supone menos de un 0,5%. Imagino que los vecinos ya respiran algo más aliviados, ¿no? Bueno, como te decía antes, no podemos bajar la guardia. Sí que es evidente que cuando empezaron a salir casos positivos tras caso positivo, pues la gente se creó un estado de alarma general. Se cerraron los establecimientos por positivos, los establecimientos que en los pueblos pequeños, pues es una herramienta social, como son los bares, estaban todos cerrados, luego algún establecimiento comercial y demás. Entonces todo eso hace que la población acabe de encerrarse en sus casas, y la semana pasada prácticamente no se veía a nadie, y hoy, como podéis ver, pues tampoco hay apenas gente en la calle. Me comentabas precisamente eso mismo antes, que parece que ya desde ese día, pues la gente no ha bajado la guardia, como bien dices, pero sí que ha perdido ese miedo y ya intentan volver un poco a esa normalidad, ¿no? Bueno, la normalidad será el día que no tengamos todas las restricciones que tenemos y no tengamos que andar con mascarillas, pero sí que hoy ya por la mañana se veía alguna gente que acudía al ayuntamiento y se veía un poco más de movimiento en la calle. Decíamos antes casi 800 personas que acudieron el sábado a realizarse esas pruebas de antígenos. Buena respuesta por parte de todos los vecinos. Bueno, si atendemos al criterio de los profesionales sanitarios que estuvieron aquí, que han estado en otras pruebas en otros sitios, pues sí nos manifestaban que era una participación bastante alta para los índices que se han dado en otras poblaciones de la comarca del Bierzo y de toda Castilla y León.
Como decíamos, no podemos bajar la guardia, vemos que las cosas se están complicando, tenemos el hospital, la UCI del hospital colapsada, no sé desde el ayuntamiento, bueno, pues qué medidas se están tomando. Bueno, pues sí es una mala noticia que toda la UCI está completa por casos de COVID, porque eso incide, bueno, pues en que otras patologías, operaciones, etcétera, pues no se puedan subsanar o no se puedan llevar a cabo. Nosotros desde el ayuntamiento ya desde hace semanas pedimos a la gente que evitaran los contactos innecesarios y que todas las salidas estuvieran motivadas por una necesidad auténtica o por algún motivo justificado, que se eviten contactos innecesarios con otras personas y así lo ha entendido la población y así lo ha hecho y esperamos que en los próximos días pues sigan descendiendo el número de contagios. 4 positivos que se detectaron el pasado sábado. No sé actualmente ahora cuántos tenéis aquí en Cubillos, cuántos positivos hay. Bueno, pues yo en este momento desconozco los positivos que hay. El otro día hablábamos de los números que tenían desde la Gerencia de Atención Primaria y ellos hablaban de nuestro área de salud, que es Ponferrada 2. En ella se incluye Cubillos del Sil y también gran parte de la población del norte de Ponferrada. Entonces no te puedo decir, pero seguramente que estaremos rondando los 30 casos positivos, aunque ya hay gente que se le ha ido dando el alta. Bueno, esa sin duda es la parte buena. Antonio, no sé si quieres trasladar algún mensaje a la población, a todos los vecinos de Cubillos. Bueno, sí, les voy a pedir pues que sean coherentes con las normas y con las restricciones que tenemos en estos momentos de movilidad, que no estemos intentando buscar razones para incumplirlas, como han hecho prácticamente durante todos los meses. En la primera y la segunda ola apenas hubo incidencia en nuestro municipio. Sí que es verdad que esta tercera pues nos ha golpeado con dureza, por encima posiblemente de la media de los pueblos de la zona. Pedirles a la gente que sean estrictos con sus contactos sociales y con sus movimientos y que no bajen la guardia en ningún momento. Pues nos quedamos con ese mensaje, Antonio, muchas gracias. Silvia, pues ese mensaje, no podemos bajar la guardia, aunque ha habido pocos positivos en ese cribado, lo importante es no bajar la guardia y seguir sumando entre todos, siendo responsables para poder salir de esta cuanto antes. Así es, no bajar la guardia y mantener esa casi vida de autoconfinamiento, que es lo que nos recomienda también el alcalde de Cubillos, muy preocupado, como es lógico, por la situación de la localidad. Enseguida vamos a regresar para escuchar también la opinión del portavoz del Partido Popular en ese ayuntamiento, que había pedido antes de que se realizara el cribado precisamente a las instituciones sanitarias que testearan a la población de Cubillos por esa incidencia tan elevada. Enseguida volvemos, compañera. Un abrazo. Y nosotros hacemos nuestra segunda parada, unos minutitos de publicidad y enseguida regresamos. El 27 de enero de 1822 se creó la provincia del Bierzo. De ello vamos a hablar a la vuelta de pausa. Hasta ahora. y 13 minutos de la tarde, recta final de este magazine. Lo vamos a hacer también hablando de historia. Como les decía, el 27 de enero de 1822 se creó la provincia del Bierzo. En ese momento Bierzo se escribía con V, que es una cosa que llama mucho la atención cuando revisamos libros antiguos. Esa provincia del Bierzo incluía también zonas limítrofes como La Ciana y Valdeorras, si no lo he dicho mal, ¿no? Marcelino. No. Marcelino. Es más, incluía una parte de la Cabrera silense, digamos, que vierte aguas hacia el río Sil, porque es de nuestra cuenca hidrográfica. Así que de la misma, vaya. Teníamos una superprovincia. Sí. Teníamos una provincia que cogía tierra sobre todo de la provincia de Ourense y además llegaba hasta Asturias por la parte de la Ciana, Alto Sil. Marcelino Taboada representa al colectivo Falaceibe, que viene reivindicando que se ponga en marcha ya la maquinaria para, de cara al año que viene, 2022, se pueda homenajear y rendir tributo a esa cualidad histórica que ha tenido la comarca del Bierzo, que antes fue provincia, se escribía con V y que incluía todo ese territorio, ¿no? Sobre todo actividades, reclama Falaceibe, culturales, ¿no? Y que permita que también la gente del Bierzo pueda conocer esa historia. Es fundamental la aportación de la sociedad civil. Nosotros, en principio, habíamos pensado, lo que pasa es que, debido a las circunstancias actuales, pues nos vemos con unas ciertas limitaciones, crear un foro a nivel provincial, en el que tanto historiadores, tanto como políticos y, sobre todo, la población en general pudiera participar y aportar sugerencias, aportar iniciativas y demás. En concreto, hemos tenido que, ya digo, que restringir un poco
digamos, nuestras aspiraciones y nuestras iniciativas, y lo que sí mantenemos es realizar, por ejemplo, una marcha cicloturista popular entre Ponferrada y Villafranca. He sabido las desavenencias que hubo cuando se tramitó, digamos, o se declaró la provincia del Bierzo, entre las dos principales localidades de aquella de nuestra comarca. Entonces, sería como un gesto de unión, como un gesto de solidaridad y y las rencillas pasadas ya superarlas. También propondremos, y nosotros también nos ofreceremos a colaborar, a cooperar, en unas jornadas históricas con el Instituto de Estudios Bercianos como principal referente cultural y de promoción de todo berciano. Y además se editará un libro únicamente y exclusivamente sobre la provincia del Bierzo. Tanto lo que, digamos ya desde tiempos romanos, lo que se llama provincere, que no eran provincias, digamos en el sentido actual, como la de los Reyes Católicos, que tampoco era moderna, pero de la Edad Moderna, y la contemporánea, que es la que nos ocupa. Al mismo tiempo se celebran 30 años, es el 30 aniversario de la creación de la comarca del Bierzo, de la promulgación de la ley de la comarca. También pretenderíamos, pues para recordar un poco todo aquello, el ámbito geográfico, el ámbito, digamos, de lo que abarcaba físicamente, una hermandad entre Villafranca y los principales municipios de Valdeorras, es decir, Obarco y Arrúa, también con la Ciana y también con, como decía antes, como dije al principio, la Cabrera, digamos, la Cabrera Alta, la Cabrera que estaba incluida en nuestra provincia. Y todo ello me imagino que necesitamos que se impliquen las administraciones, ¿no? Que haya un reconocimiento también de ese pasado de la comarca, de la provincia del Bierzo, para que... Exactamente, es lo que iba a seguir principalmente ahora, relativo, digamos, a las instituciones, relativo, digamos, a los poderes públicos, pues nosotros vamos a intentar, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Villafranca, porque allí estaba realmente la capitalidad, allí estuvo, instale una placa conmemorativa. Sugerimos que sea en el convento de los Padres Paules, o sea, el de San Nicolás el Real, que era donde se encontraba la Diputación, la sede de la Diputación de esa provincia. Al mismo tiempo, al Consejo del Bierzo le vamos a proponer que se realicen unos cuantos concursos, o sea, unos concursos escolares, o sea, un concurso que a su vez tenga varias, digamos, sectores o varias actividades y que sean premiadas, por supuesto, como redacciones, fotos, vídeos, y por ejemplo también poesía, dibujos. También entendemos interesante, entendemos básico el recorrer todos los municipios del Bierzo, a ser posible. Entonces, con una exposición itinerante, con mapas, con documentos, con dípticos, y pues en principio creo que esto es bastante ambicioso, para las circunstancias actuales, que no son las más deseables. Eso le iba a decir yo, hay que empezar a prepararlo con tiempo porque es un planning cultural, digamos, que por lo que entiendo lo que persigue sobre todo es un reconocimiento, ¿no? a la condición histórica de la provincia del Bierzo. Tenemos hasta más o menos finales de año. Nosotros, a pesar de que fue en enero cuando se promulgó la ley, por lo tanto entró en vigor y por lo tanto fue cuando digamos tuvo su virtualidad de aplicación, que fue en enero de 1822, sin embargo nos interesa mucho más el octubre de 1821, que fue cuando hubo todo el debate en las Cortes, debates políticos, porque, por ejemplo, ¿no?, ahí nos podemos enterar de la extensión, la riqueza, la demografía, en qué se basaba, por qué se pedía esa provincia. ¿Y en aquella época las cuestiones de territorialidad generaban tanto debate y tanta controversia como ahora? Pues, en concreto, en la provincia del Bierzo, aunque no fuera un factor determinante para, digamos, luego
dejarla en principio hasta el 1833 en un limbo y luego eliminarla legalmente, normativamente, sí que hubo una serie de rencillas de los señores, hubo, por ejemplo, Nicasio, García, bueno, hubo varios, Pascual Fernández Baeza, también en Villafranca, que era más aristocrática, Ponferrada era más burguesa ya de aquella. Entonces hubo como un enfrentamiento por atraer la capitalidad. Ya digo que no fue, digamos, lo que desencadenó que se eliminara esa provincia, pero contribuyó ciertamente. Vamos a seguir en un instante con Fala Ceibe conociendo esa conmemoración de la provincia del Bierzo, pero vamos a regresar a Cubillos, donde está preparado de nuevo el equipo de la 8 Bierzo, para seguir hablando de esa situación sanitaria con ese cribado que se ha realizado este fin de semana y que había sido ya pedido públicamente antes de su realización por el portavoz del Partido Popular. Con él está nuestra compañera Alba. Bienvenida de nuevo. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas tardes. Pues sí, ya me encuentro acompañada del portavoz del Partido Popular de aquí del Ayuntamiento de Cubillos del Sir, Pedro Jorge Fuertes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ya nos lo decía antes el alcalde, a pesar de todo, las noticias son buenas. Sí, bueno, dentro de lo que cabe, pues satisfechos un poco de la respuesta de nuestros vecinos aquí del municipio de Cubillos, que al final 736 personas y detectado 4 positivos. Pues esos 4 positivos son muy importantes, aunque a primera vista los vecinos nos dicen, ya, pero es que 4 es muy poco. Sí, correcto, 4 es muy poco, pero si luego hacemos el factor multiplicador de 4 por 2 y otra vez 2 y otra vez 2, pues claro, llegas que igual en unos días te podrías encontrar con 20, 30 o 40 infectados, ¿no? Por lo tanto, cada vez que se hacen este tipo de cribados, ya uno ya es mucho, ¿no? A mí sí, es verdad que me hubiera gustado que hubieran participado algunos vecinos más, porque así hubiéramos reducido pues la probabilidad de contagios pues más, ¿no? Pero bueno, no ha estado mal, estamos contentos. Un cribado que desde el Partido Popular yo lo había solicitado incluso antes de que se realizase este, ¿no? Sí, así es. Yo hace 2 semanas estuve hablando con el alcalde y un poco transmitiéndole mi inquietud, ¿no? Los vecinos me decían que estaban muy preocupados, se veía que efectivamente en el pueblo cada vez había más gente infectada, cada vez más vecinos, y mi llamada fue un poco de que tenía que tomar alguna acción, pues por ejemplo llamar al SACIL, ¿no? Sí, bien es cierto que el alcalde siempre me reprocha y me dice que efectivamente que el SACIL es de la Junta de Castilla y León, que es de mi propio partido, pero en este caso yo no estoy haciendo política, en este caso da igual que sean del PP o del PSOE, lo importante es hacer esa llamada y no una, sino a lo mejor 2 o 3 o 4 al SACIL o a la gerencia para explicarles nuestra preocupación. Ellos tienen un protocolo, está muy claro, es cierto, pero la preocupación real de nuestros vecinos, el protocolo no lo sabe. Por lo tanto, nuestra máxima autoridad en estos momentos, que es nuestro alcalde, hace 2 semanas tenía que haber, bajo mi punto de vista, tenía que haber tomado esa iniciativa y haberse puesto en contacto con el SACIL. Es cierto que el SACIL tomó luego la iniciativa una semana después, para mi gusto, una semana que hemos perdido. Pero bueno, no vamos a recordar lo de atrás, vamos a centrarnos en el futuro, que tenemos que atajar esto como sea, porque cada vez se nos está complicando más. Claro, se está complicando más porque es un poco lo que usted decía, esos 4 positivos que han sido asintomáticos y que, claro, el círculo, los contactos estrechos, puede que ahora en unos días empiecen a salir más positivos. Claro, ese es el problema, sobre todo los asintomáticos, ¿no? Porque la gente cuando ya tiene unos síntomas, pues bueno, ya sabes y te puedes aislar. Pero cuando una persona es asintomática no puedes tampoco recriminarle nada porque no lo sabes, ¿no? Por eso es muy importante este tipo de test y detectar cuanto antes estos asintomáticos para aislarles y poner freno a la contaminación, a los contagios. Nos encontramos delante de las puertas del consultorio, uno de los lugares en los que ahora están sufriendo muchos problemas. No sé aquí en el Ayuntamiento de Cubillos cómo está la situación respecto a todas las consultas y a todas las atenciones primarias. Bueno, pues está como en todos los sitios, está mal, hay una deficiencia en todos los sentidos y ahora con la dichosa pandemia pues se ha complicado por 10.000, ¿no?
Sí es bien cierto que desde la Junta se está intentando solucionar este tipo de problemas lo antes posible. Claro, si no hubiera venido esta pandemia, pues surgirían otros problemas, pero ahora tenemos una pandemia mundial y hay que atajarla desde cualquier administración lo antes posible y lo mejor posible. Claro, porque bueno, no nos olvidemos que los vecinos necesitan de esas atenciones primarias tan necesarias que existe algo más allá del COVID. Claro, es fundamental. Si los médicos, ni enfermeros, ni celadores, ni auxiliares estamos fastidiados, es mejor apaga y vámonos, ¿no? Por lo tanto, les necesitamos que estén ahí. Tienen que aguantar. Yo he escuchado ya varias entrevistas de médicos, de enfermeras y enfermeros y están todos muy saturados, pero les pedimos por favor que tienen que hacer un último esfuerzo, que esto tiene que acabar y va a acabar. Por lo tanto, nosotros también no solo recriminar solo decirle a la gente que es muy importante que se quede también en casa, que se autoconfine, que sea consciente que esto no es ninguna broma, y así lo dicen nuestros expertos, nuestros sanitarios, que no nos tememos a broma porque al final nos va la vida en ello, ¿no? Aguantar, resistir y no bajar la guardia. Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Alba, a vosotros y bienvenidos a Cubillos y esperemos vernos en mejor situación que esta. Pues Silvia, ojalá que sí, que pronto podamos volver. Ya esperemos que esa luz al final del túnel cada vez esté más cerca. Nos quedamos también con el mismo mensaje: aguantar, resistir y sobre todo no bajar la guardia. Así es, y entretenerles e informarles desde aquí, desde la 8 Bierzo, todo lo que podamos. Tenemos casi que despedir. Quedábamos hablando de esos actos que propone Falaceibe para conmemorar ese 200 años de historia de la creación de la provincia del Bierzo, que por cierto duró poco. En 1833 se extinguió, y el Bierzo, la Ciana y la Cabrera, que formaron parte de León, y el resto de Galicia. Quizá por eso siempre se dice que el Bierzo es la quinta provincia, ¿no? Sí, pero eso son cuestiones de políticos. Bueno, ya, estas son cuestiones de políticos. Quiero decir que lo fundamental es que se acerquen los servicios al ciudadano, que se nos trate pues más o menos como poblaciones de nuestra entidad y que se respete nuestra identidad, nuestro sentimiento. Yo lo demás verdaderamente no quiero opinar, lo siento. Bueno, reivindicar, eso sí, hay que conocer la historia. El Bierzo se escribió con V en la época en la que fue provincia, allá por 1822. Falaceibe pide que se organice una serie de actos para que el año que viene podamos recordar nuestra historia, y nos quedamos con lo positivo de esa unión con Galicia, que es esos 1000 estudiantes que estudian gallego. Más de 1100 estudiantes en los distintos niveles educativos, en primaria, secundaria, bachillerato, también en la escuela de idiomas. Yo le estaba comentando que yo estoy perfeccionando el gallego, actualizando el gallego, porque ya hice el C1, el CELGA 4. Me parece que cualquier idioma, como estoy haciendo con el francés, con el C2 y demás, es cultura, es una ventana abierta al mundo, te abre la mentalidad. Además, para personas como yo, que tenemos un poco de tiempo, pues una forma de invertirlo bien y de mejorar. Y aprender, que hay mucho que aprender en la vida, ¿no? Exactamente, y de desarrollar nuestro intelecto. Pues y los idiomas es una buena forma, porque un idioma abarca todo un universo distinto del que estamos normalmente acostumbrados a ver. Pues muchas gracias, Marcelino. Gracias a todos ustedes. Nos quedamos sin tiempo. Mañana regresamos como cada día a las 4 de la tarde aquí en 8 Magazine Bierzo. Que sean felices, cuídense y salgan lo menos posible. Hasta mañana. Adiós.